Los primeros Juegos Olímpicos se celebraron en el año 776 a.C. Se trataba de una celebración en honor a Zeus, que los antiguos griegos practicaban cada 4 años. Un dato curioso, por cierto, Olimpiada no es el nombre de los Juegos, sino del periodo de 4 años entre una celebración y otra. Hay varias leyendas acerca de su origen. Muchos afirman que el fundador fue Pelops, pero también se le atribuye la paternidad a Hércules. La más conocida dice que cuando Zeus nació, 5 dáctilos, raza de herreros y magos llamados así por los dedos de la mano, también seres creados por Rea, la Gran Madre, jugaron carreras específicamente para divertirlo. Otros dioses jugaban a las luchas y otros tipos de competencias en el monte Olimpo. A los que ganaban, el pequeño Zeus les regalaba una corona de olivo. La antigua Grecia no era un país, sino un conjunto de ciudades que muchas veces entraban en guerras unas contra otras. Pero durante las fechas de los Juegos se decretaba una tregua y se reunían los atletas de todas las ciudades griegas en el lugar de los Juegos para ver quién era el mejor. Los Juegos también duraron 1179 años, incluso en el dominio de los romanos. Estuvieron vigentes hasta el año 393 después de Cristo, cuando el emperador romano bizantino Teodosino los prohibió. La cancelación de estos juegos estuvo como motivada por estar estos ligados a los dioses paganos. Teodosino, como se sabe, instauró el cristianismo como religión oficial del Estado. Pero la ley que condenaba el culto a los 12 dioses olímpicos condenaba también a los Juegos. Algunos estudios y arqueólogos actuales, sobre todo de nacionalidad alemana, sugieren la posibilidad de que realmente los Juegos no cesaran tan de repente, ya que probablemente siguieron celebrándose de forma más clandestina. El origen divino y competencia noble entre estados de toda la Hélade, el objetivo era ganar a través del juego limpio, no con guerras. Creo que también razón por la que el premio no puede ser dinero, ni tierras, ni nada material. Los atletas recibían el galardón en forma de corona de olivo, simbolizando la gloria eterna. Este trofeo con hoja de olivo, esta corona, está ligada a los ideales de los Juegos Olímpicos. Todos competían en igualdad de condiciones, sin importar su escala social. Como un dato curioso, el primer gran campeón, el primer ganador de la primera Olimpiada fue un cocinero llamado Córegos, de la ciudad de Elis. Olimpia pertenecía a la polis de Elis. Esta ciudad-estado organizaba los Juegos Olímpicos cada 4 años. Las civilizaciones a las que pertenecían dichos juegos estaban enmarcados en otro contexto histórico, con sus parámetros sociales, económicos, filosóficos, políticos, culturales y religiosos. Sus heraldos, que eran oficiales de arma, proclamaban por toda la Hélade la convocatoria de las pruebas y existían por todos los caminos el anuncio de la paz entre los griegos, la existencia de la tregua olímpica. Atletas de todas las fronteras del mundo griego, desde Sicilia a Egipto, marchaban para reunirse a los pies de la Acrópolis de Elis. La ciudad tenía 3 kilómetros de este a oeste y otros 2 de norte a sur, y poseía una gran colina en el medio. Elis creó los Juegos Olímpicos y los Juegos crearon a Elis en la ciudad más pacífica de Grecia, gracias a la suspensión de enfrentamientos pactados entre pueblos y ejércitos. Una vez establecida esta tregua de la paz mundial de los Juegos ante el templo de Zeus,
Nadie podía llegar a Elis ni a Olimpo con un arma. El corazón sagrado de Olimpia se llamaba Altis, magnífico edificio de Pritanio, la sede de los jueces y el tribunal olímpico, auténtico magistrado de los Juegos. El edificio tenía 17 metros de altura y la estatua de Zeus casi alcanzaba esa altura. Fue en el año 400 a.C. cuando se instaló la estatua en el templo, donde permaneció 8 años. En el año 393 a.C., con el paso de los Juegos, el emperador Teodosio ordenó que fuera trasladada a Constantinopla. Desde entonces que está en paradero desconocido. Más allá de ambos templos se hallaba la Arcada de los Heraldos, llamada Antílalos, que significa lugar de eco. En ella se proclamaban todas las hazañas olímpicas, las declaraciones, las inauguraciones, los anuncios de los campeones, etc. Los anuncios resonaban 7 veces acompañados de los trompetistas, lugar singular que funcionaba como un estilo de altavoz sin electricidad, que se oía a la perfección desde lejos. También se levanta el Buleuterion, edificio donde se guardaban los registros de los jueces. Fuera de la zona sagrada del Altis, Olimpia ofrecía a los peregrinos una gran zona de competición. Podían albergar unos 45.000 espectadores de pie. Era la pista más grande de competición, 780 metros de largo por 200 metros de ancho. El gimnasio donde entrenaban todos los atletas también funcionaba como pista auxiliar en caso de mal tiempo, y las famosas palestras para los gladiadores. También se hallaban en las zonas deportivas las habitaciones de los atletas y otros aposentos como vestuarios, baños y depósito para el aceite con el cual se untaban en el cuerpo los atletas para la competición. 2 días antes de los Juegos, los participantes se dirigían en una gran procesión desde Elis a Olimpos, al Altis hasta el templo de Zeus. Esta magnífica peregrinación olímpica tardaban 2 días. Las actividades y los juegos que se realizaban en la antigüedad arrancaban siempre con un festival religioso, lo cual su duración era de un día. Se realizaba en una pista de 190 metros de largo y 34 de ancho. Por ende, antes de que arranquen los Juegos Olímpicos, se posponían todas las guerras que habían. Lo que hacían era generar una tregua para que a la hora de la competición de los Juegos Olímpicos los atletas no tendrían ninguna dificultad al hacer esa actividad. Las actividades que se realizaban eran las de cuadrigas, las que son 4 caballos llevando a una carroza, en la cual el propósito era dar 12 vueltas a una pista de 1250 metros. Otro de los espectáculos era el pancracio. El pancracio era el espectáculo más violento que había. Consistía de una combinación de lucha libre y boxeo entre 2 atletas, en donde se valía todo tipo de golpe. El combate iba a finalizar cuando uno de los 2 se rendía o terminaba muerto. Otra de las actividades que se realizaban era el pentatlón. Era una prueba por excelencia. Se realizaban lanzamientos de discos, de jabalina, saltos en largo y finalizaban con la lucha libre. El atleta que ganaba todas esas pruebas tenía el derecho a tener una estatua en el templo de Zeus. Otra de las actividades que se realizaban, y como para decir la más popular, era la maratón, que consistía de correr 42 kilómetros que partía desde la ciudad de Olimpia hasta la ciudad de Maratón. Cada vez que iban pasando los años se iban sumando algunas que otras disciplinas. Entre ellas se sumó las competiciones musicales. Era acá en la Grecia donde el competidor que ganaba iba a considerarse como la ciudad más poderosa entre todas. Tiempo más tarde, cuando los romanos conquistaron Grecia, los Juegos Olímpicos comenzaron a decaer, porque los romanos estaban más aficionados a lo que son los espectáculos, más que a las competencias atléticas. Esos espectáculos comenzaron realizándose en los baños públicos, y luego de un tiempo se fueron creando los estadios.
Es en esta etapa donde los juegos eran totalmente sangrientos, porque todas sus competiciones terminaban con una muerte. En estos juegos, la participación y la asistencia de las mujeres estaba prohibida, ya que los atletas competían desnudos. Solo podían participar en las carreras de cuadrigas. Por lo tanto, en paralelo a los Juegos, en Olimpia se desarrollaron los Juegos Ereos, exclusivamente para mujeres, en honor a la diosa Hera. Se celebraban cada 4 años y consistía únicamente en una carrera a pie que se dividía en 3 tramos de edad. Primero largaban las más pequeñas, después las adolescentes y por último las mujeres de más edad. A la vencedora se le entregaba una corona de olivo. Finalmente, en 1928, tuvieron comienzo los verdaderos Juegos Olímpicos de las mujeres, pudiendo así participar en el deporte rey, el atletismo. A pesar de que las mujeres tenían prohibida la asistencia a los Juegos, se tiene constancia de la presencia de una mujer entre los espectadores. Fue el caso de Calipatira, que consiguió acceder a Olimpia disfrazada de entrenador para seguir los progresos de su hijo Isíodo. Sin embargo, fue finalmente descubierta cuando se dispuso a saltar la barrera para celebrar con su hijo la victoria y su ropa quedó enganchada, descubriendo su verdadero sexo. Esto se castigaba con la pena capital, pero Calipatira fue absuelta al tratarse de una mujer viuda cuyo padre, hermanos e hijo habían sido campeones olímpicos y por el valor de haber arriesgado su vida para ver competir a su hijo.